Hola a todos, soy Almudena de Retales de Mil Colores. En el vídeo de hoy os propongo hacer uno de esos caprichos que tanto os gustan. En esta ocasión se trata de esta casita que es un llavero, tiene aquí la anilla y cuando tiramos de la cuerda las llaves se van a quedar justo en el interior. Como veis tiene un diseño muy bonito tanto por un lado como por el otro, lleno de detalles. Además es un proyecto perfecto para aprovechar los pequeños retales que nos quedan de otros trabajos. Si queréis que os enseñe, quedaros conmigo hasta el final del vídeo. Para hacer el llavero de la casita vamos a emplear guata, que nos va a servir para darle un poquito de forma al trabajo. Restos de tela, como veis tengo pequeños retales de otros trabajos, una anilla metálica y luego una bola de madera que voy a usar como tope y he metido ya la cola de ratón. La cola de ratón, como veis, es un cordón que es brillante y lo podéis encontrar en muchísimos colores. Si lo tenéis todo preparado, comenzamos. Comenzamos cortando 4 piezas del mismo tamaño, de 9 centímetros de ancho por 7 de alto, 2 que corresponden al tejado y 2 a la base de la casa. Y las vamos a coser de la siguiente manera. Colocamos derecho con derecho, alineamos los bordes y en uno de los lados de 9 centímetros vamos a dar una costura con un margen de 1 centímetro. Tenemos estas dos piezas ya preparadas, he abierto la costura y las he planchado. Ahora sobre una de ellas vamos a hacer las aplicaciones de la casita. Os tenéis que descargar el molde que está disponible en la página web y tenemos que aplicar la puerta, la ventana y el corazón. Yo lo que voy a hacer es ayudarme de esta entretela, esta fliselina que hay para hacer aplicaciones a doble cara, que en realidad es una lámina de pegamento pegada a un papel, y como veis ya he calcado las 3 piezas que tengo que aplicar. He recortado las 3 piezas sin demasiada exactitud y sobre el revés de la tela en la que voy a hacer la aplicación voy a pegar con la ayuda de la plancha este papel. Una vez pegado vamos a recortar justo a la medida que hemos calcado. Ya he recortado las piezas y lo único que he hecho ha sido dejar un exceso de tela en la base de la puerta. Tomamos ahora el molde y la tela que hemos preparado antes. Entonces vamos a alinear esta marca que hemos hecho justo donde cambia el tejado y la base con la costura y centramos. Yo en este caso no voy a calcar porque como la tela es blanca se transparenta perfectamente la ubicación de las piezas que tengo que aplicar aquí en la base. Retiro el papel de la puerta, la coloco en su sitio y vamos a dar un poco de calor con la plancha para que se fijen las dos piezas. Con la ayuda de un alfiler retiro el papel en la ventana, lo rasgo a la mitad y ya lo podemos quitar. Y también la coloco en su sitio, que es aquí. Y damos también calor. Y por último voy a colocar el corazón. Como no puedo ver exactamente dónde está y no merece la pena en este trabajo pasar el molde a papel vegetal para ver exactamente cómo lo vamos a colocar, lo que voy a hacer es tan sencillo como colocarlo centrado un poquito hacia abajo en lo que es el tejado y vamos a dar también calor. Vamos ahora a la máquina y vamos a dar unos pespuntes con una costura recta pegado al borde para unir de una manera definitiva las dos piezas de tela y además lograr un efecto decorativo. Yo estas costuras las voy a dar con un hilo en tono negro. Ya he cosido en la parte delantera de la casa el corazón, la puerta y la ventana. Y ahora vamos a colocar en ambas piezas, tanto delante como detrás, una cinta decorativa justo pegada al borde de lo que es el tejado. En este caso daré un pespunte justo por arriba y otro por abajo de la cinta para que quede bien cosida. Ya he cosido la cinta decorativa en ambas piezas y además en la que va en la parte de atrás he calcado el rótulo de Home Sweet Home.
Ahora ya vamos a preparar los sándwiches que necesitamos para la parte delantera y la parte trasera. Para ello cortamos adicionalmente 2 piezas de la tela de forro de un ancho de 9 y un alto de 12 y 2 piezas de guata del mismo tamaño, es decir, de 9 por 12. Sobre el revés de las piezas de forro hacemos una línea horizontal a 6 centímetros de cada uno de los bordes. Como esta pieza tiene un alto de 12, justo a la mitad. Y tomamos el molde, alineamos esta línea del molde con la línea que acabamos de marcar, centramos para que quede a una distancia similar todo alrededor, el margen es de 1 centímetro y vamos a pasar el contorno todo alrededor. Y formamos un sándwich que vamos a realizar de la siguiente manera. Colocamos en primer lugar la guata, a continuación la tela que va en la parte exterior, alineamos bien los bordes y por último la tela de forro. Y la única precaución que tenemos que tener es hacer coincidir estas líneas que están en los laterales con el cambio de tela del tejado a la base, que es justo aquí donde hemos cosido la cinta decorativa. Vamos a asegurarnos de que coincide y cuando lo tengamos sujetamos con pinzas o alfileres y daremos todo alrededor un pespunte, con la excepción de aquí en uno de los laterales, un espacio que vamos a dejar sin coser para luego darle la vuelta. Con la costura dada lo primero que hacemos es retirar el exceso de guata. Para ello damos un corte muy pegado a la costura sin llegar a tocarla. Y con el exceso de guata recortado lo que hacemos es también ajustar el exceso de tela que tenemos todo alrededor, dejando algo menos de 1 centímetro. Y además vamos a rebajar un poquito las esquinas para que luego al dar la vuelta no quede abultado. Las recortamos de esta manera, siempre sin llegar a tocar la costura. Y ahora ya damos la vuelta. Para dar la vuelta me voy a ayudar de estas pinzas hemostáticas. Simplemente vamos hasta el final, pinzamos y luego ya podemos tirar con más facilidad. Sacamos muy bien todas las esquinas para un buen acabado. Por último, alinearemos bien los bordes del espacio que hemos dejado para dar la vuelta y vamos a cerrar a puntada escondida. Ya tengo las 2 piezas con la abertura que habíamos dejado cerrada y además he cosido, como podéis ver, un botón pequeñito en la puerta, esta chapita metálica que pone Made with Love y este lazo con un corazón en el tejado. Ahora ya vamos a montar el llavero. Para ello lo que hacemos es poner derecho con derecho, nos aseguramos que las piezas coinciden y vamos a sujetar con pinzas. Y las piezas las vamos a unir entre sí con una costura que se conoce como repulgo. Voy a utilizar un hilo en tono claro hasta la mitad y luego con hilo en tono rojo. Las puntadas se van a dar siempre de la misma manera. Vamos a comenzar en una esquina, tomamos solo las telas que están en el centro, si os fijáis tenemos lunares, tela lisa clara y lunares. Pues la puntada solo toma las telas lisas que están en el centro y la damos de esta manera, desde atrás hacia adelante, metiendo la aguja en perpendicular al sentido de la tela. De esta manera vamos a dar unas puntadas que quedan bastante fuertes, va a quedar muy bien unido, pero con la ventaja de que no se van a apreciar cuando le demos la vuelta. Vamos ahora a coser la pieza de la siguiente manera. Coseremos hasta aquí en hilo claro y luego en hilo en tono rojo vamos a coser este lateral y este otro lateral. Y aquí en la parte superior de la casita vamos a coser dejando un pequeño espacio como de 1 centímetro en la mitad sin coser, por donde luego meteremos el cordón.
voy a terminar de dar todas estas puntadas y os enseño el resultado. Mira, ya he cosido completamente la casita y la verdad que queda muy bonita. Ahora lo que vamos a hacer es tomar la cola de ratón, aproximadamente son unos 45 centímetros, y la anilla, y vamos a sujetar ambas piezas como estáis viendo. Cuando lo tengamos así sujeto, tenemos que pasar estos dos cabos por el espacio que hemos dejado aquí en la parte superior. Yo me voy a ayudar de nuevo de las pinzas hemostáticas. Las voy a meter justo por la abertura y entonces me van a servir para pasar los dos cabos justo por ese espacio. Los enganchamos y los sacamos con mucha facilidad. Y ahora vamos a pasar estos dos cabos por el agujero que tiene la bola de madera. Cuando hayáis pasado los dos cabos, vamos a colocar la anilla así para que luego podamos sacar las llaves, y la bolita nos queda aproximadamente aquí, pues es a esta altura donde vamos a hacer un nudo. Y así nos queda terminado el llavero casita. Como veis, es un detalle muy bonito para regalar o para vender. Se hace de una manera bastante sencilla y además nos permite reciclar pequeños trozos de tela que nos quedan de otros trabajos. Espero que os haya gustado mucho el tutorial y nos vemos en el próximo vídeo.